Dios bendito, en esta hora, Señor, de la tarde, te doy las gracias, Padre, porque eres bueno. Señor, llegamos a ti no confiando en nuestras propias justicias, sino en tus muchas misericordias, Señor, que son nuevas cada mañana. Te pedimos, Padre, que el mensaje el día de hoy no caiga en un saco roto, no se menosprecie, Señor, o se tenga en poco, sino podamos recordarlo, Señor, podamos guardarlo, atesorarlo en el corazón y podamos también enseñarlo a otros. Quita toda interrupción, Señor, toda duda, todo temor, toda cualquier llamada de teléfono, distracción, Señor, que nos permita concentrarnos en tu palabra. Ayúdanos, Señor, te necesitamos y glorifícate a ti mismo, mi Cristo. En el nombre de Cristo damos gracias y pedimos, amén y amén, Señor. Primer libro de Samuel, hermanos, capítulo número 2, versículo número 21, la palabra de Dios dice así: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Elí, hermanos, era el sacerdote en estos tiempos bíblicos, ¿verdad? Una persona muy respetada o muy venerada por el pueblo judío. Un sacerdote, hermanos, también era un representante, ¿verdad?, de Dios aquí en la tierra, que enseñaba al pueblo la ley de Moisés, las escrituras. Pero dice la Biblia, hermanos, que Elí tenía dos hijos. El nombre de un hijo, los dos nombres de sus hijos los escuchamos por la mañana. Si usted prestó atención cuando nuestro hermano Félix predicaba, uno era Ofni y el otro era Fines. Muy bien, él tenía dos hijos varones, hermanos, el sacerdote Elí. Dice la Biblia, hermanos, que esos dos hijos, ¿sabe cómo eran? Tremendos. Mire, capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres, ¿cómo, hermanos? Impíos y de pilón, dice la Biblia, y no tenían conocimiento de Jehová. Qué triste es, hermanos, que siendo el sumo sacerdote, el representante de Dios en la tierra, al que el pueblo respetaba y él mismo enseñaba la ley al pueblo, el sumo sacerdote tenía dos hijos, Ofni y Fines, que no temían a Dios y eran hombres impíos, eran hombres malos. Hermanos, si usted se pone a considerar o a pensar, la Biblia dice que usted y yo somos real sacerdocio. En Apocalipsis 1:6 la Biblia dice que Él nos apartó como reyes y sacerdotes para Dios. A tal manera, hermanos, que aunque no está un sacerdocio como el Antiguo Testamento, usted y yo el día de hoy también somos sacerdotes. Somos líderes de nuestro hogar, representamos a nuestra familia y deberíamos de inculcar a nuestra familia la palabra de Dios como lo hacía el sumo sacerdote. Pero, qué ironía, hermanos, si usted se pone a pensar, siendo el sumo sacerdote, tiene dos hijos y sus dos hijos, ¿sabe qué? No conocen a Dios, pero es el sumo sacerdote que enseña a otros, pero sus hijos no lo conocen. Muchas de las ocasiones, hermano, el pastor, el líder, el predicador, el misionero está envuelto en tantas cosas, en atender a gente, en servir, en viajar, en predicar, en estar en tantas cosas, que sabe que, hermano, desatiende al primer ministerio, que es lo más importante desde el principio, que Dios creó a Adán y a Eva, creó a la familia. Y la iglesia, hermano, está compuesta de familia, es la familia, hermanos, que es importante. Y yo conozco, hermanos, a predicadores, misioneros, pastores que estuvieron conmigo, y otros, hermanos, tristemente, y saben que yo no quiero saber nada del ministerio. ¿Por qué? Mi papá nunca estuvo en mi cumpleaños. Mi papá siempre estaba para toda la gente, como pastor lo respetaban, y en la casa nunca estaba. Cuando le pedimos salir, nunca salía con nosotros porque prefería atender a otra persona. Ahora, no es malo, hermanos, amar a tu prójimo como a ti mismo, pero debe de haber un balance. ¿Sí? Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Elí tenía dos hijos, Ofni y Fines, y sus hijos eran impíos y no conocían a Dios, hermanos. Qué triste que nuestros hijos, hermanos, estando nosotros en la iglesia, no conozcan a Dios. Mire, hermanos, el capítulo número 2, versículo número 23, mire cómo eran también los hijos de Elí. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo. ¿De quién? De Jehová. Dice: ay, mi hijo, no tienen muy buena fama. No tienen muy buena fama, mi hijo, ustedes dos. No tienen un buen testimonio delante del pueblo y son mis hijos, los hijos del sacerdote. Ustedes, hermanos, ¿a poco no creerán que pues mira cómo andan los hijos de Ofni y Fines y es el sacerdote? Mira, ¿sabe lo que hacían ellos, hermanos? Dice la Biblia que se acosaban
o no vamos a meternos a profundidad, hermanos, pero cuando la Biblia habla de conocer o de dormir, no habla solamente de conocer a una persona cómo estás o de dormir, no, habla de intimidad. Sí, habla de inmoralidad o de sexualidad. Y ellos, hermanos, dice que dormían con las mujeres que velaban a la puerta del templo. Eran hombres perversos e inmorales, impíos y no conocían a Dios. Y eran hijos del sumo sacerdote. Mira, hermano, y yo no lo dice la Biblia, versículo número 24. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, desobedientes, hermanos. ¿Por qué? Porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Capítulo 2, versículo 17, mire lo que dice la Biblia. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, eran dos jóvenes, porque los hombres, estos dos jóvenes, menospreciaban las ofrendas ¿de quién? De Jehová. Mire, hermanos, impíos, no conocían a Jehová, adúlteros, fornicarios, inmorales en el templo, no obedecían a su padre y aparte menospreciaban los sacrificios de Jehová, las ofrendas. Versículo número 29, hermanos, del capítulo número 2, mire lo que dice la Biblia. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios? Dios dice a ellos que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo. Mire lo que le dice Ali, hermano, ponga atención por favor. Y has honrado a tus hijos más. ¿A quién honró más Elí, hermanos? A sus hijos. Pero ¿qué acaso, hermanos? La Biblia nos dice que Dios debe de tener la preeminencia, el primer lugar en nuestras vidas. Y amarás a Jehová, el Señor tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero Elí, hermanos, sabiendo eso, puso en primer lugar a sus hijos y los honró más a ellos que a Dios. Como tal, hermanos, Dios en su amor, en su soberanía, hermanos, y también es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. Dice, ¿sabes qué? Ok, tú has honrado a tus hijos, mira lo que le voy a hacer a tus hijos. Recuerda, los hijos de Job tenía 10, 7 mujeres, 7 hombres y 3 mujeres. Y él dijo, Jehová me dio y Jehová me los quitó. Y mire, pasó lo mismo con Elí. Le dio 2 hijos, los honró más que a Dios, quien se los había dado. Ok, se los quitó. Mire, hermanos, vamos al capítulo número 2, versículo número 34, hermanos. Y te será por señal esto que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Capítulo 4, hermanos, versículos 17 y 18. Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, ¿fueron qué, hermano? Fueron muertos. La palabra de Dios se cumplió al pie de la letra, él no miente, dice, y el arca de Dios ha sido tomada, versículo 18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Elí, hermanos, escucha la noticia de que el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, los filisteos, los del dios Dagón, hermanos, ya se le llevaron el arca, y de pilón que sus 2 hijos ya se murieron. ¿Cómo le quería a usted la noticia, hermano, que a los 2 hijos a los que usted ama son los únicos que tiene y Dios se los quita en un mismo día? ¿No ha escuchado usted esa noticia cuando te voy a decir algo, es una mala noticia? A ver, espérame, déjame agarrar aquí por si me caigo, me desmayo, aquí me caigo. Yo creo que Elí, hermanos, escuchó el arca de Jehová del pacto, soy el sumo sacerdote, y luego mis hijos se cumplieron, padre, ya se murieron mis 2 hijos, la silla se fue para atrás de la mecedora, hermano, ¿y qué pasó? Murió, porque era hombre pesado y ya era anciano. Murieron sus 2 hijos y se murió él también, hermanos. La Biblia dice, hermanos, si me acompaña por favor a Proverbios capítulo 17, Proverbios capítulo número 17 en su Biblia, versículo número 25, Salmos, después Proverbios, hermanos, ahí al centro de la Biblia, un libro poético, Proverbios, capítulo número 17, versículo número 25, este versículo le voy a pedir por favor que lo lea conmigo, Proverbios, capítulo número 17, versículo número 25, ¿lo tiene, hermano? Miren lo que dice la palabra de Dios, lea conmigo, Proverbios 17, 25, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que le dio. El hijo necio, Ofni y Fines, dice, es pesadumbre de su padre, es tristeza, es pesar a tal grado, hermanos, que
se murió. Y después dice, y amargura a la que lo dio a luz. A su madre es lo que causa el hijo necio. En un mundo, hermanos, donde cada vez está más depravado, donde no hay temor de Dios, donde los valores, hermanos, y los principios están por los suelos, donde a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, es donde se están criando y desarrollando nuestros hijos. En un mundo, hermanos, que va de mal en peor. Y si a nosotros, hermanos, nos tocó un mundo o un tiempo peligroso, malo, imagínense, hermanos, lo que en 20, 30, 40 o 50 años vivirán nuestros hijos o nuestros niños. ¿Cómo está el mundo, hermano? Yo me pongo a pensar en mi hijo Andrés, hermano, y me veo 50 años más, digo, si ahorita cómo está. La Biblia dice, hermanos, que esto no va a mejorar, que irá de mal en peor. Es lo que dice la Escritura, no va a mejorar. Ahora, hermano, la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, ¿qué? El amor de muchos, ¿qué? ¿Cuántos cristianos apáticos no hay, hermanos? ¿Cuánto cristiano mediocre, hermano? ¿Cuántos frívolos, hermanos, que causamos náuseas a Dios porque no somos ni fríos ni calientes, tibios? Dice, por haberse multiplicado la maldad, hermano, yo salgo a la calle y veo, yo creo usted igual, uno ve tanta cosa, hermano. Hace poquito, hermano, tiene muchos años de no andar en el metro de Monterrey, hermano, y estaba en una estación, hermano, veo dos bigotones así abrazados, beso y beso, y me dan ganas de darle con una piedra, hermano, algo. Van pasando niños, hermano, no, en verdad, hermano, y me molesta, y van pasando personas, y ahí están bien, no sé, a mí me molesta, hermano, sí, ese tipo, oye, las señoritas muchitas casi desnudas, hermano, en la calle. Ahora, hermano, ¿y a usted qué le importa? No, sí me importa y sí me interesan porque son almas a quien Dios ama y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo está el mundo, hermano? ¿Cómo estará el mundo para sus hijos el día de mañana que usted, abuelito, papá, no esté? ¿Qué van a hacer ellos, hermano? Por haberse multiplicado la maldad, hermanos, el amor de muchos cristianos es frívolo. El día de mañana, hermanos, tal vez tenemos, creo, hermano, que es la primera presidenta de la historia, Claudia, como mujer, y aunado atrás todo ese feminismo o esos pensamientos ideológicos y todo, hermano, y pum, se corona con la presidenta, podemos así decirlo, aunque Dios pone y quita reyes, Él es el soberano. Pero no dudo, hermano, que el día de mañana, ¿sabe qué? Hasta haya un presidente homosexual, o una presidenta lesbiana, o un transvesti de presidente por todo. Puede pasar, hermano. Quisiera recordar, hermanos, que nuestro papel como padres y autoridad que Dios puso en nosotros para el bien de nuestros hijos y futuras generaciones. Quisiera decirle algo, hermano. En primer lugar, escuche, quiero recordarles que la Biblia nos enseña que los padres son los principales responsables por enseñar a sus hijos. ¿Sí escuchó, hermano? Lo vuelvo a repetir. En primer lugar, hermano, quiero recordarle que la Biblia nos enseña que los padres son los principales responsables por enseñar a sus hijos. No es el pastor, no es el maestro de escuela dominical, no es el gobierno, no es el mundo, hermanos. No, el primer responsable para enseñar y criar y educar e instruir a sus hijos es usted y soy yo. Era la responsabilidad que tenía Elí. Mira, hermano, acompáñame a Deuteronomio 4. Deuteronomio capítulo 4. Vamos a ver, vamos a usar muchos pasajes. Deuteronomio 4. Mire lo que dice la Biblia. Deuteronomio 4, hermano, versículo 9 y versículo número 10. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9 y versículo número 10 en su Biblia. La palabra de Dios dice así, si lo tienes, sígame con su vista. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. ¿Qué había visto el pueblo, hermanos? Había visto un mar rojo abierto, había visto la columna de nube, la columna de fuego, hermanos. Había visto tantas bendiciones de Dios, pan y carne, todo. Dice, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, lea conmigo lo que sigue. Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúne al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán
para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra. Y mira otra vez, y las enseñarás a... ¿Quién es el responsable principal de enseñar a sus hijos? Son los padres. No es el gobierno, no es el pastor, hermanos, aunque es parte como iglesia. No es el maestro de la escuela dominical que entre la semana tiene 168 horas, si no más me equivoco, hermano, me puede corregir, con 2 horas, hermano, que el joven, la señorita, el niño pasa en la iglesia. No, ya no va a ser acá, hermano, la octava maravilla. La educación y la enseñanza y la crianza principal, básica, fundamental, bíblica es en el hogar, es en casa, hermanos. Acompáñenme por favor a Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Deuteronomio capítulo 6, hermano, mire lo que dice la Biblia, versículo 7. A esto se le conoce como el Shamá de Israel, ¿verdad? Una oración que ellos dicen. Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, la Biblia dice: y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, cuando andes por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, hermanos. Deuteronomio 11, 19. Deuteronomio capítulo 11, versículo número 19. Mire lo que dice la Biblia ahí. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo número 4. Proverbios capítulo 4, versículo 1 al 4. Mire lo que dice la Biblia. Oíd, hijos, la enseñanza ¿de quién? De un padre. Un padre enseñando a su hijo. Y estad atentos para que conozcáis cordura, mi hijo. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Y mire lo que dice Salomón, hermanos. Porque yo también fui hijo de mi padre David, delicado y único delante de mi madre Betsabé. Y mi padre, él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones y guarda mis mandamientos, y la bendición que tendrás es que vivirás. Alguien dijo, hermanos, que el que no oye consejo no llega viejo. Y David inculcaba a su hijo Salomón: mira, mi hijo, retén el consejo, no lo dejes, porque eso es tu vida. Vas a vivir, mi hijo, Dios te va a bendecir, te va a ir bien. Pero era un padre enseñando e inculcando a su hijo. La prioridad, hermano, y responsabilidad de nosotros como padres es enseñar a nuestros hijos. Si bien, claro, hermanos, el pastor, la iglesia, no me malinterpreta, los maestros de escuela dominical, de cunas, de párvulos, tienen parte en la formación y la enseñanza, hermanos, pero la prioridad es usted y soy yo. Acompáñeme por favor a segunda de Timoteo, capítulo número 1. Segunda de Timoteo, hermanos, capítulo número 1, versículo número 5. Este versículo creo que usted lo conoce hasta de memoria. Primera de Timoteo 1:5. Estamos hablando del padre enseñando a su hijo. Segunda de Timoteo, 1:5 dice: trayendo a la memoria el apóstol Pablo, diciéndole al joven predicador Timoteo: yo traigo a la memoria algo, y es la fe no fingida que hay en ti, Timoteo, mire, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Esto, hermanos, también podría ser una fe generacional. La abuelita, la mamá y el hijo. El padre, hermanos, de Timoteo era griego, pero su abuelita y su mamá eran judías. Ellas sabían la escritura, y ellas, hermanos, se preocupaba y les interesaba la fe y la enseñanza a Timoteo. La abuela Loida, hermanos, enseñó a su hija Unice, y su hija Unice, hermanos, enseñó a su hijo Timoteo. Y la abuelita Loida y la mamá Unice inculcaron y enseñaron a su hijo Timoteo, a pesar de tener un padre griego que pesaba en la filosofía y en la poesía griega y Platón y todas esas cosas. Ellas le instruyeron por el buen camino, hermanos. Les interesaba a Timoteo, y mira lo que Timoteo llegó a hacer. ¿Sabe por qué? Porque hubo una abuelita y hubo una mamá que le enseñaron. Gracias a Dios, hermanos, por esas mamás y esas abuelitas piadosas que nos enseñaron el buen camino que es Cristo. Yo puedo recordar a mi abuelita José, hermanos,
cómo ella conoció el Evangelio. Es mamá de papá. Mi abuelito era chofer de los transportes frontera, de los autobuses. Y mi abuelito en un viaje, cuando llegaba a la central, hermanos, daba un recorrido por el autobús, ¿verdad? A ver si nos habían quedado algunas pertenencias. Dice mi abuelita que mi abuelito le contó que él se encontró un libro negro. Dijo, pues este libro lo ojeó, pues son puras letras. Pero bueno, pues se lo voy a llevar a Josefa, mi abuelita José. Llegó, hermanos, él de viaje, dijo, usted, Josefa, me encontré este libro, ¿verdad? Pues no sé qué. Y mi abuelita en su ignorancia de rancho, hermano, pues ahí como pudo lo empezó a leer, ¿verdad? Pero no entendía muchas cosas. Dice que un día llegaron a su casa, así como usted toca puertas, hermano. Es una bendición tocar puertas, usted no sabe quién está atrás de esa puerta. Tocaron su puerta, le hablaron de ese libro, le dijeron que era ese libro, le predicaron el evangelio y la bendición, ¿sabe cuál fue? Fue salva, la abuelita Loida. Y lo sabe que la abuelita Loida, mi abuelita José, ¿a quién le habló? A sus 5 hijos, a mi papá, al hermano Pedro, le habló. Y aunque si bien se descarrió y tuvo errores y faltas como yo, hermanos, él hoy en día está en una iglesia. ¿Sabe por qué? Porque una abuelita Loida, una mamá y se le hablaron. Y lo sabe mi papá que hizo conmigo, Timoteo, por así decirlo, me habló. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? El evangelio es poder de Dios para salvación, hermano. Loida, Eunice, Timoteo. Es responsabilidad de los padres, hermanos, enseñar a sus hijos. En segundo lugar, hermanos, los padres, escuche, deben anticipar y saber cómo responder a preguntas sinceras de sus hijos. Y yo me estoy preparando para ello, francamente, hermano. Escuche bien, los padres deben anticipar y saber cómo responder las preguntas de sus hijos sinceramente y bíblicamente. ¿Por qué? Mire, vamos a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo número 12, versículo 26 y versículo número 27. Éxodo capítulo número 12, versículo 26 y 27. Vuelvo a repetir, Éxodo capítulo 12, versículo 26 y versículo número 27. Yo lo leo, sígame con su vista, por favor. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ahí va la pregunta, hermano, ¿qué es este rito vuestro? ¿Por qué los hijos están preguntando? Porque no saben. Versículo 27. Vosotros responderéis esa pregunta de tu hijo. Es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. En ese capítulo 2, hermano, usted conoce la historia que habla del Cordero Pascual o el Cordero de la Pascua. La Pascua, usted sabe lo que significa: brincar, saltar, pasar por alto, que tipifica a el sacrificio de Cristo en la cruz como el Cordero inmolado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que nos lavó y nos limpió con su sangre preciosa, como ellos los pusieron en los dinteles y en las puertas. Y dice, hermanos, que va a pasar el tiempo, ¿verdad? Ya salieron los ancianos y todos aquellos de Egipto, dice, y todos esos muchachitos que vienen abajo, sus nietos, sus hijos, dice, van a preguntar, oye, ¿y qué significa este rito, papá? Cuando ellos, hermanos, dice la Biblia que era una familia pequeña, dice que júntese con su vecino y los dos con el cordero, mátelo y mólelo, que sea sin defecto, ¿verdad? Macho cabrío de la manada, sin defecto, lo van a comer con hierbas amargas, y el otro día queda algo, quémenlo, ¿verdad? Eso no sirve, ¿verdad? Y luego los hijos veían eso, hermanos, que su papá de repente, va a ir a la majada, hermanos, ahí de repente agarra una ovejita, y luego de repente ve, hermanos, que la degolla, y luego de repente ve que la ponen brasas ahí asada, y su hijo, y luego ve que la ponen con hierbas amargas, y le da a sus hijos, y el hijo, pues esto está bien feo, ¿para esto qué es? Y sus hijos saben qué iban a hacer, y se iban a preguntar, oye, papá, oye, mamá, ¿qué significa este rito? Dice, y tú le responderás, hermano, debemos de estar anticipados, de saber cómo responder a las preguntas de nuestros hijos. Y mire, yo le digo a lo personal porque yo lo estoy haciendo. Yo sé que mi hijo un día va a venir y me va a decir, ¿sabes qué, papá? ¿Por qué nos congregamos? ¿Sabes qué, mi hijo? La Biblia dice en Hebreos 11:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. De repente yo voy a juntar conmigo, hermanos, con mi esposa, y vamos a orar.
¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué predicamos el evangelio? ¿Por qué oramos, papá? ¿Por qué cantamos? La Biblia dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Oye, papá, ¿por qué ofrendamos? ¿Por qué diezmamos? ¿Por qué apoyamos misioneros? ¿Por qué echamos dinero en esa charola, papá? ¿Por qué nos vestimos así? ¿Por qué hablamos así, papá? ¿Por qué Cristo murió en la cruz, papá? ¿Por qué ese hombre dice que es mujer y esa mujer dice que es hombre, papá? ¿Por qué? Explícame. Su hijo le va a preguntar, ¿y qué le va a responder? Aquí está la respuesta. Amén, hermanos. Aquí está. Dice: cuando tu hijo te pregunte. Acompáñame a Deuteronomio 6:20. Deuteronomio 6:20, hermanos, al 25. Deuteronomio capítulo 6, versículo 20 al 25. Mañana, hermanos, cuando te preguntare tu hijo diciendo: ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, mi hijo. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, mi hijo, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. El día de mañana, hermanos, que mi hijo me pregunte: oye, papá, ¿qué significan esos tatuajes que traes en tu brazo, que traes en tu hombro? Oye, papá, ¿qué significan esos 2 agujeros que traes aquí en tus oídos? Oye, papá, ¿qué significa esto? Yo le voy a decir a mi hijo, siéntese ahí. Yo era esclavo en Egipto, mi hijo, pero Dios me libró con mano poderosa y brazo extendido. Me sacó de las garras de Faraón, Satanás. Y ahora yo te cuento, mi hijo, que el mundo no ofrece nada y Cristo ofrece salvación. ¿Quieres aceptarle, mi hijo? Y que Dios me dé el privilegio de yo ganar a mi propio hijo. Qué tristeza sería, hermanos, que usted, siendo salvo, pasando una eternidad en el cielo, pero su hijo se ha lanzado al lago de fuego y azufre, porque la salvación es personal y es una decisión. Que yo daría por mi vida, por mi hijo, hermanos, que yo me vaya al infierno y que vaya al cielo, pero no se puede, hermano. Amén, hermanos. Josué capítulo 4, hermanos. Josué capítulo número 4, versículos 6 y 7. Josué capítulo número 4, hermanos, versículo número 6 y 7, sabe la historia. Dice la Biblia en Josué capítulo 4, versículos 6 y 7: para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras, papá? ¿Qué significan estas piedras, mamá? Le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel. ¿Para cuándo, hermano? Para siempre. Las aguas del Jordán fueron divididas. Eso no es más, hermanos, que un milagro. Y cuando yo leía esto, hermanos, disculpe por usar su nombre, pero me acordaba del hermano Suriel, que cuando su hija Suri le pregunte: papá, ¿qué día nací yo? Oraron por mí, papá, me planearon, y le pregunte, y él le diga: ¿sabe qué, mija? Dios dividió el río Jordán. Es decir, eres un milagro. Va a responder el hermano así. Se me venía a la mente, discúlpeme que use su nombre, hermano, la verdad. Ya va a tener otro bebecito, ¿verdad?
Se anda bien contento el hermano, ¿va? Trabajando, echando horas extras doble. Sí, pañales están bien caros, hermano. Pero bueno, Dios lo bendiga, hermano. Sí. Y le pregunta el bebecito que primero Dios le, ay, papá, ¿y cómo es? ¿Sabe qué, mijo? Su hermanita Suri fue un milagro. ¿Y usted sabe qué? También por qué. Tú me preguntas, yo te respondo que las aguas del Jordán fueron divididas. Dios hace posible lo imposible. Quiero ir terminando, hermano, concluyendo con eso. Somos responsables de enseñar a nuestros hijos y saber cómo responder sus preguntas, mire, bíblicamente. Dios, hermanos, nos advierte que si los hijos, hermanos, los niños no son enseñados, las generaciones futuras dejarán de seguir su palabra, hermanos, como lo pasó en el tiempo de los jueces. Mire, Jueces, estamos en Josué, vamos a Jueces capítulo número 2, más adelante, versículo 10 y versículo número 11. Jueces, hermanos, capítulo número 2, versículo 10 y versículo número 11. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Voy a leer desde el versículo 6, hermano, en adelante. Jueces, capítulo 2, versículo 6 al versículo número 11. Sígame con su vista, por favor. ¿Ya lo tiene, hermano? ¿Está despierto? Dice la Biblia, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel, hermanos, habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo, mire, había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hermanos, como un día usted y yo vamos a morir. Murió Josué, hijo de Nun, mire cómo lo describe, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Mire, versículo 10 y 11, lea conmigo, por favor. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los... ¿Qué pasó, hermanos? Esa generación, como los hijos de Elí, no tenían conocimiento ni temor de Dios. Dios nos recalca, hermanos, que si no enseñamos, instruimos a nuestros niños, la próxima generación va a pasar como en tiempo de los jueces, se va a apartar, se va a ir. Quisiera terminar, hermanos, diciendo esto. Tenemos trabajo, hermanos, con nuestros hijos y en su debido caso, con sus nietos. ¿Qué será de ellos cuando usted falte? Ore por sus hijos, sean grandes o pequeños. Él es galardonador de los que le buscan. Enseñe, hermanos, con palabras y con su ejemplo a sus hijos. Confíe, hermanos, en Dios siempre a pesar de las circunstancias, y que Dios nos ayude, hermanos, a tener una familia unida y fundada sobre la peña de Oreb, sobre esa roca que es Cristo. El diablo, hermanos, quiere robar, matar y destruir a nuestros hijos y a sus nietos. Pero Dios nos ama. Sería bueno, hermanos, que usted tomara a su familia, lloraran juntos en la iglesia y le pidiera a Dios que le ayude a mantenerse unidos siempre. Un día, niño, muchachita, jovencito, va a ser tu vida, va a ser tu familia. Yo cuánto diera, hermano, sinceramente, el estar sentado con papá, con mamá, con mi hermana Keren y Fanny en una banca. Lo añoro, hermano, y lo deseo, pero tal vez nunca jamás pasará. Y tú tienes a papá, mamá, si es que los tienes aquí, no los menosprecies, hónralos, ámalos y Dios te bendecirá. Padres, hay que ser esforzados y valientes
para enseñar e instruir a nuestros hijos. Mire, no es de una manera que yo le diga a usted, mire, como dice este bendito libro. Amén, hermanos. Amoroso Padre Celestial, tú nos has sido refugio de generación en generación. Tu diestra, Señor, nos ha sostenido. Y por tu gracia, Señor, estamos hoy aquí en pie. Sabemos que no somos los mejores padres, no somos los mejores hijos, somos imperfectos, Señor, somos pecadores. Pero sabemos que cuando el pecado abunda en nuestras vidas, sobreabunda tu gracia y tu amor, que es mayor, que es eterna. Padre Santo, perdónanos por las veces que te hemos fallado, que hemos errado, que hemos ignorado, Señor, tu palabra, al no vivir acorde a ella y no ser un buen ejemplo para nuestros hijos, para nuestros padres, para nuestra familia, tanto espiritual como física. Ayúdanos, Señor, a no ser como Elí. Siendo sacerdote, Señor, tenía 2 hijos que no te conocían, que eran impíos, que eran inmorales. Ayúdanos a recordar que la decisión de la salvación es personal y que tu deseo es que todos los hombres sean salvos, Padre. Si algo pasó, si algo, Señor, estuvo mal, no fuiste tú, fui yo, Señor, fuimos nosotros. Con sus ojos cerrados, hermanos, cabeza inclinada. ¿Por qué no habla con Dios? ¿Por qué si está su padre y su madre, si está su familia, por qué no ora por ellos? ¿Por qué no se junta como familia? Mi hijo, venga, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. No somos una familia perfecta. No somos una familia que no tenga ni una tacha ni un error. Somos faltos delante de Dios. Pero por eso vamos a Él, para que Él nos ayude a mejorar, a corregir lo deficiente en nuestras vidas. Hermano, es su decisión. ¿Cómo está su altar familiar? ¿Cómo está su relación con sus hijos? ¿Tiene la certeza y la seguridad de que su hijo va al cielo? ¿De que su hija va al cielo? ¿Ora por ellos realmente? ¿Les está dando un ejemplo real, hermanos, fidedigno, conforme a la palabra de Dios? ¿Cómo está, hermano, nuestra familia? ¿Está fracturada? ¿Está dividida? ¿O está unida como Cristo quiere que esté? ¿Cómo estamos, hermanos, el día de hoy? Usted lo sabe, Dios lo sabe. Hable con Él y póngase a cuentas con Él. Voy a dejar un momento para orar. Después de esto, vamos a tener una oración y terminamos. Solamente voy a hacer una pregunta. Dios invitaba, hermano, al pecador a arrepentirse, a aceptarle, a seguirle. Es por eso que hacemos una invitación. Jesucristo invitaba al pecador a arrepentirse. El día de hoy, si tú no eres salvo, no eres de la familia de Dios, no has nacido de nuevo, déjame decirte que estás en un muy grande peligro. Estás condenado al infierno por la eternidad. Pero quiero decirte que Dios te ama, que murió por tus pecados, resucitó al 3er día conforme a las Escrituras, está a la diestra del Padre y te extiende su mano de perdón y de salvación si tú la aceptas. Él dice que está a la puerta y llama, y que si tú abres la puerta voluntariamente, Él entra a ti. Él te salva, Él te cambia, Él te transforma, Él te da vida eterna. Pero si tú dejas la puerta cerrada, Jesucristo se quedará ahí, tú morirás e irás al infierno eternamente. ¿Quisieras abrir la puerta a Jesucristo? ¿Quisieras aceptarlo realmente como tu único y suficiente Salvador personal? Solamente levanta tu mano y alguien te mostrará con la Biblia cómo hacerlo. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Jesucristo? Levante su mano. Nadie está viendo. No le dé pena, no le dé vergüenza. Padre Celestial, en esta hora, una vez más, estando delante del trono de tu gracia, mis hermanos y yo, te damos las gracias, Señor, nuevamente por tu palabra, que es como el martillo que quebranta la piedra.
Gracias, Señor, porque hablas a nuestras vidas y eso es bueno, Señor. Quiero pedirte que nos ayudes a tomar decisiones sinceras, que podamos cumplir y que nos ayudes, por favor, en el nombre de Cristo, a mis hermanos y a mí, a instruir, Señor, a nuestros hijos, a nuestros nietos en tu camino. Y aun cuando fuere viejo, Señor, y nosotros ya no existamos en este mundo, ellos no se aparten, Señor, y sigan fieles. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. En el nombre de Cristo quiero darte las gracias y pedirte estas cosas. Amén y amén, Señor.